Bienvenidos a esta masterclass de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una actividad académica organizada en el marco de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral. Hoy tengo el gusto de presentarles al docente que va a estar hoy exponiendo sobre un tema de muchísima actualidad, la pericia médica en el proceso laboral actual, aspectos claves para su análisis. Es un tema muy controvertido, no solo por reformas legislativas bastante recientes y que han entrado en vigor en estos últimos años, sino además por el grado de litigiosidad que es muy representativo en las distintas jurisdicciones de la República Argentina, sobre un tema que tiene muchos aspectos controvertidos y resulta de interés, no solo para los abogados litigantes, sino para los funcionarios del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. En este caso tengo el honor de presentarles al doctor Osvaldo Madaloni, que va a estar a cargo de esta reunión. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, es miembro del Consejo Académico de esta maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral, y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido juez del trabajo durante muchos años, una experiencia muy rica también como abogado privado, es publicista, ha publicado muchísimo sobre esta materia y demás institutos del derecho del trabajo, profesor académico en esta universidad, además de miembro del Consejo Académico, y esto siempre es algo que yo pongo de resalto de aquí, como la puesta a disposición del cuerpo docente de la maestría, no solo del cuerpo docente, sino también de los miembros del Consejo Académico, que tienen un rol y una participación, un involucramiento muy, muy intenso en los contenidos de nuestra maestría. Así que para nosotros es un verdadero orgullo por toda esa experiencia tan rica que él tiene en el ejercicio privado de la profesión, en el ejercicio de la magistratura, sobre todo en un procedimiento oral, donde el contacto y la inmediación con la prueba hace muy rica las clases, y bueno, obviamente su versación académica forma un conjunto que son clases dignas de ser escuchadas y repetidas. Así que, Osvaldo, muchas gracias por hacerte presente hoy, te dejo a cargo de la charla, y bueno, si al final vemos la posibilidad, según los tiempos, si los participantes quieren dejar consignada alguna pregunta a través del chat, veremos si sobre el final se pueden hacer algunas respuestas, y si no, quedamos de manera sincrónica a través del correo electrónico por el que se han anotado para seguir intercambiando la información. Bueno, Osvaldo, bienvenido y muchas gracias. Gracias a vos, Sebastián, por la presentación. Un gusto estar aquí. Muy buenas tardes. Hoy, como anticipó Sebastián, vamos a referirnos a las pericias médicas y psicológicas en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Quienes me conocen saben que en general trato de encarar estos temas, particularmente este tema, que es un tema interdisciplinario y que tiene para nosotros muchas cosas desconocidas, entre otras el léxico propio de los médicos, de la manera más práctica posible para que a ustedes les quede alguna enseñanza concreta. He dicho que en materia del proceso laboral, la prueba de testigos es, las más de las veces, una prueba clave. En el tema que nos ocupa hoy, si bien lo sigue siendo, lo es muchas veces en menor grado, porque la clave, y ya luego van a ver por qué, en esta materia es la pericia, tanto la pericia médica como la pericia psicológica. Entonces ahora yo les voy a compartir un PowerPoint, algunas cuestiones, algunas diapositivas, quizás las pase con mayor velocidad, porque esto está programado para una clase extensa y no los voy a cansar con 1 hora y pico de exposición, sino con algo menos, como para que no pierdan la atención. Vamos entonces
a compartir pantalla. Ahí ustedes debieran estar viendo las diapositivas. En primer término, la pregunta es, ¿qué es un perito? Y el perito, y en esto saquémonos de la mente que necesariamente tenga que ser un profesional, es una persona que tiene determinados conocimientos científicos, o bien artísticos, o técnicos, o aún prácticos, que informa bajo juramento, y esto es un dato no menor, porque ya después vamos a ver las consecuencias de violar ese juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos relacionados con su especialidad, su saber o aún su experiencia. Se lo puede llamar experto, técnico, diestro, especialista, como ustedes quieran. Hay determinadas materias en que efectivamente sí es necesario un título universitario habilitante. En materia médica, en materia odontológica y en otras actividades vinculadas hay que tener un título universitario habilitante. ¿Y qué es la pericia? La pericia es el informe que va a producir esta persona a través de sus conocimientos científicos, artísticos, puede ser de un proceso industrial o comercial, que no son comunes al entendimiento de toda la sociedad. En el caso especial de la pericia judicial, estas son las que se presentan a requerimiento de las autoridades judiciales, que son los que las disponen. ¿Cómo se designa y cómo actúa un perito? En materia penal, lo planteo de esta manera, porque si bien lo que vamos a hablar es de lo laboral, lo hago para que ustedes se hagan una composición de lugar, porque es muy distinta la actuación en materia penal o civil y comercial de lo que es en materia laboral. Por ejemplo, a nivel nacional existe un cuerpo médico forense que tiene peritos oficiales. Y luego vamos a ver que en una época los temas laborales podían llegar a este cuerpo médico forense, que en muchos aspectos es una garantía de calidad y de ecuanimidad, y que esto ya no es así. Hoy prácticamente esto está reservado para la materia penal y solamente llegan algunos casos y con autorización al cuerpo médico forense. ¿Por qué? Porque está colapsado. Así de sencillo. En penal también hay peritos de parte y hay toda una regulación del Código Procesal Penal. Lógicamente, si no estuviera reglamentada la profesión o no hubiera peritos diplomados o inscriptos, se puede ir a una persona de conocimiento y prácticas reconocidas. Por ejemplo, si hay un problema que tiene que ver con monedas y hay que hacer valuación de monedas, se puede recurrir a un experto numismático que no necesariamente tiene que tener un título universitario. Y sin embargo tiene un conocimiento práctico que estará reconocido en función de las academias y demás lugares a los que pertenezca y que lo habilite para dar una opinión técnica. En materia civil, las partes pueden designar consultores técnicos. Acá también el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula la designación. Y ocurre lo mismo que en el caso de los penales. Si está reglamentada, tiene que tener un título habilitante
para otras cuestiones, excepcionalmente podría no tener. Y ahora entramos en la materia laboral. Acá lo primero que hay que tener en cuenta, lógicamente, es que cada provincia tiene una ley procesal laboral o una referencia al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Entonces, hay algunas variaciones, pero no demasiado relevantes, tanto en el funcionamiento para la designación del perito como para los plazos de traslado de la pericia, que en algunos procedimientos van de 3 a 5 días. ¿Qué dice la ley 18.345 de la Justicia Nacional del Trabajo? Que si la apreciación del hecho controvertido requiere un conocimiento especial, es decir, lo que venimos diciendo, se puede proponer la prueba de peritos, indicando los puntos sobre el que el perito se va a expedir. Hay unas diapositivas más adelante en la exposición, donde yo marco algunos puntos que me parecen muy importantes y que, según como estemos con los tiempos, me detendré más o menos a analizarlo, pero que ustedes lo podrán ver y para que tengan una idea de qué es lo que después ustedes le van a agregar al conocimiento que se pueda dar hoy en el transcurso de la cursada de la maestría. El perito es nombrado de oficio y generalmente van de 1 a 3, y esto lo van a ver prácticamente en todas las leyes procesales laborales. Por supuesto que para esto se tiene en cuenta la índole y el monto del asunto, lo que también dice la ley procesal se toma en cuenta para fijar el plazo en el cual deberán expedirse. La ley procesal de la provincia de Buenos Aires pone un plazo un poco más específica, que entre nos, y aquí viene la cuestión práctica, muchas veces se excede. Los peritos demoran en aceptar el cargo, que es el primer acto, y también demoran en presentar las pericias. Y me refiero ya no solo a médicos y psicólogos, también pasa con los peritos técnicos y los peritos contables. Y muchas veces uno ha tenido la disyuntiva de tener que removerlo. Pero ¿cuál es la problemática? Que se da mucho en el tema de los médicos. La problemática es que hay departamentos judiciales donde los peritos son muy pocos. Y una remoción de un perito supone que a lo mejor me queda una sola alternativa, porque hay dos. O lo que es peor a veces, ninguna, porque es el único. Entonces, bueno, se los intima y se trata de tener un poco de paciencia más allá del estricto plazo que fije la ley procesal. Aquí tenemos el artículo 37 de la ley 11.653, la ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Como verán, también van de 1 a 3, habla del Código Procesal Civil y Comercial, donde hay, por supuesto, una revisión permanente de la 11.653, se hace el sorteo en una lista que va a haber en cada jurisdicción, lista que, como dije antes, suele ser exigua en la materia que nos importa. ¿Y qué pasa con eventualmente la designación de un perito oficial? Tampoco abunda. Esta es la realidad. Por lo cual, lo que se hace normalmente es acudir a este perito de lista. Esta es otra ley, lo paso rápidamente, es la ley 7049, la ley procesal de Santiago del Estero, que tiene más o menos las mismas características. Está redactada de una manera un poco más compactada y habla de las costas, pero en definitiva es lo mismo. Incluso habla de 1 a 3 peritos
por cada cuestión técnica sometida a la decisión judicial. Acá viene una cuestión interesante, que es la de entender que existen distintos tipos de peritos. Hay una tendencia al perito especialista. Hay mucha tendencia a la especialización. En traumatología es tremendo, porque está el especialista en pie, está el especialista en mano, está el especialista en columna, etcétera, 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 etcétera. En general, el médico legista, es decir, el que hizo el posgrado para poder actuar ante un juzgado o ante un tribunal, podría ser suficiente para evacuar una pericia. Ahora, lógicamente, si hay un caso más complejo de traumatología o de oftalmología, difícilmente el médico legista lo va a poder resolver. Pero para no demorar la cosa, porque a más peritos más demora, y porque además el legista es el que mejor sabe cómo dirigirse y manejarse con el tribunal, esto es lo ideal. Luego tenemos los oficiales que dependen de la institución, es decir, cobran un sueldo. Los honorarios de estos van al Estado que les paga el sueldo. El perito de oficio, en cambio, está inscrito en una lista. Y después vamos a ver que puede haber una diferencia entre unos y otros, y que la Corte, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ante una controversia entre un perito de la lista que ejerce su profesión libremente y un perito oficial, dice que en última instancia hay que estar a lo que diga el perito oficial. Porque se supone que no tiene ningún interés en cómo le den los honorarios, por lo cual tampoco tiene interés en que la incapacidad sea 20, 30, 40 o 0. En el fuero penal se dan también los peritos a propuestas de parte, como dije antes, consultores técnicos en el fuero civil, por supuesto, lo que hacen más que nada es controlar la tarea del perito, ya sea oficial o desinsaculado de la lista. Esto no existe en materia laboral. En materia laboral, o es el oficial al que se recurre en última instancia, cuando hay mucha controversia en el expediente y alguna de las partes lo solicitan, o los jueces o tribunales de oficio lo envían en la provincia al cuerpo médico forense, y en la nación van a necesitar que la Cámara le autorice el envío al cuerpo médico forense. Ya no es tan simple, amén de que los tiempos se dilatan, es lógico. El expediente va a La Plata al cuerpo médico forense y calculen que no vuelve por lo menos antes de 7 u 8 meses. Vamos a ver un poco ahora las normas generales sobre la peritación. Si la profesión no está reglamentada o no hubiera peritos diplomados o inscriptos, aquí es donde se designa a la persona que pueda tener un conocimiento o una práctica reconocida. Los motivos de excusación y recusación son los mismos que los establecidos para los jueces. Y el incidente lo va a resolver el juez o el tribunal. El falso testimonio. Vieron que yo les hablé de que el perito presta un juramento. Por lo cual el perito puede incurrir en el mismo falso testimonio que puede incurrir un testigo. Y puede ser reprimido con prisión de 1 mes a 4 años cuando
afirmara una falsedad o negara o callara una verdad. Fíjense que el Código de Procedimiento, para las causas criminales, en el caso de que la pericia haya perjudicado al inculpado, le aumenta el posible monto de la pena. Notablemente lo aumenta. Prácticamente va más allá que la duplicación. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y lo debieran tener muy en cuenta los peritos. Y a veces por ahí es bueno recordarle al perito, ¿no?, que está haciendo la pericia bajo juramento. También ese juramento supone la reserva de lo que él conozca en la causa. Y no hay que olvidar que al margen de la sanción penal, el juez puede corregir con una medida disciplinaria la negligencia, la inconducta, el mal desempeño y, como dije antes, eventualmente sustituirlo, aunque esto a veces cuesta porque faltan peritos. Esta es la realidad. Pero podrían ponerle una multa, por ejemplo. El doctor Nerio Rojas fue un famoso médico que hace casi un siglo hizo este decálogo que es de una actualidad extraordinaria y que, a mi entender, no ha sido superado y resume de alguna manera qué tiene que ser el perito. Y él habla del decálogo del médico legal. Es lo que él llama, lo que llamaríamos nosotros el perito legal. El perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez. Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. Esto es genial. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cerrar los oídos? Porque le van a contar una historia. Y porque cuando él haga la revisación de la persona, de la parte actora, lógicamente le van a relatar algo, más allá de lo que esté en la historia clínica. Y ahí es donde tiene que cerrar los oídos y atenerse a su conocimiento científico. Tener en cuenta que la excepción puede ser de tanto valor como la regla. Desconfiar de los síntomas. Acá aparece la primera palabra extraña. Es decir, él tiene que hacer una cantidad de revisación de tipo clínica que después le permitirán ver con los estudios, que hoy son ecografías, resonancias, etcétera, etcétera, para ver si una cosa se compatibiliza con la otra. Seguir el método cartesiano, es decir, yo médico, yo dudo de todo. Después veré qué me dicen los estudios y qué me dicen las maniobras que yo hago sobre el cuerpo de la persona que estoy peritando. No fiarse de la memoria. Y él dice, una autopsia no puede rehacerse. Claro, han pasado casi 100 años. Sí puede rehacerse una autopsia. Pero los patólogos dicen, la primera es muy importante. Probablemente la más importante. Es donde no hay que pasarse nada. Pensar con claridad para escribir con precisión. Fundamental que nos escriban en un léxico que todos podamos comprender, jueces y partes. El arte de las conclusiones consiste en la medida. Gracián decía, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Yo, juez, y ustedes, parte o jueces, necesitan que le digan las cosas concisas, precisas, y escritas en un lenguaje que se entienda. La ventaja de la medicina legal
está en no formar una inteligencia exclusiva y estrechamente especializada. Es lo que defendía en su momento, y está bien, porque se está volviendo a esto. Es el médico general, lo que hoy sería el médico de familia, y no tanto el especialista para todo. La pericia, en las definiciones clásicas, es el acto que cumple una o más personas del arte de curar en virtud de la orden judicial, cuyo fin es analizar un hecho estableciendo las características y establecer una conclusión. Por lo cual, y acá vuelvo al médico legista, el perito tiene que tener conocimientos médicos y jurídicos y expresarlo, como ya dije, en un lenguaje comprensible. Porque si el perito me dice que la marcha es eubásica o que la marcha es disbásica, yo voy a tener que ir a un diccionario. No sé si lo voy a encontrar en el de la Real Academia Española. Voy a tener que ir a un diccionario médico. Ahora Internet facilita las cosas, es decir, seguramente el Google me va a decir. Pero ¿saben qué? ¿Es una marcha normal o una marcha anormal? Mira qué fácil que era decirlo. Yo lo que quiero es que me diga eso. En la marcha se nota una alteración de tal tipo, o en la marcha no se nota ninguna alteración. La pericia tiene diversas partes. Es importante que los peritos la conozcan para plantear bien la pericia. Esto hace a la claridad. En primer lugar, el encabezamiento. Una especie de preámbulo donde se van a citar los autos, aclara los puntos de pericia sobre los que va a pasar a contestar, pone los antecedentes de interés médico-legal que recoja del expediente, que recoja de la historia clínica, que tiene una importancia fundamental y que hay que recordar, como lo indica la diapositiva, que según la ley 26.529, en su artículo 14, el dueño de la historia clínica es el paciente, razón por la cual, si el paciente solicita una copia de la historia clínica, el lugar donde se atendió está obligado a darle copia de esa historia. Y para el médico es fundamental tener la historia clínica. Y lógicamente el examen médico-legal, es decir, cumplir con la metodología clínica clásica. No solamente ver qué dice la resonancia, la tomografía computada o la ecografía, que son fantásticos elementos de diagnóstico, pero que no suplantan totalmente un buen examen clínico. Luego vienen las consideraciones médico-legales. El perito plantea diagnósticos, fundamenta, justifica dentro de un marco de probabilidad. ¿Por qué? Porque los médicos dicen, no se puede pretender que en forma fehaciente nosotros digamos tal o cual cosa. Lógicamente, si yo saco alguna muestra de un órgano y lo mando al anatopatólogo, el anatopatólogo me dice esto es benigno, maligno, etcétera, 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 bueno, fantástico. Yo ahí lo podré decir de una manera más contundente, pero no siempre esto es tan contundente. ¿Por qué? Porque no hay dos cuerpos humanos iguales. Y el que perdió una falange puede quedar con una situación distinta a otra persona que perdió la misma falange, porque el umbral de dolor es distinto en las personas. Hay personas que tienen un umbral de dolor muy bajo, que les duele cualquier cosita cuando se golpean, y otras personas que tienen el nivel de dolor, el umbral de dolor, se llama, muy alto, y de pronto se ven un moretón y dicen, ¡epa!
me acuerdo, me habré golpeado. Y luego viene el cierre, la conclusión, que es la opinión sobre la cuestión tratada, puntual, sobre el punto de pericia que solicitaron las partes. Donde finalmente va a volcar en un número el porcentaje de la total obrera, es decir, de mi 100% de salud, que ahora me afecta. Acá había una cuestión que yo quiero marcar particularmente, el valor de la prueba pericial. Grábense esto, la prueba pericial no es vinculante para él. El juez la va a evaluar por sana lógica, por la apreciación en conciencia, como dice la ley 11653 de la provincia de Buenos Aires, y la podrá desestimar o pedir una nueva. Miren, yo le confieso, en 15 años que estuve en el tribunal, no desestimé ninguna, y en los que ejercí la profesión, tampoco vi que hubieran desestimado. ¿Por qué? Porque el juez no tiene los conocimientos médicos y tiene que fundar la desestimación. Entonces, acá viene la cuestión. La impugnación de la pericia. Si ustedes no impugnan la pericia o no piden aclaraciones, podría no ser una impugnación, sino un pedido de aclaraciones, ¿qué puede decir el juez después? Yo te voy a decir amén. ¿Por qué? Porque tengo que presumir, iuris tantum, que si las partes no le impugnaron, el perito estuvo bárbaro. ¿Qué más voy a decir yo? No me gusta porque le dio el 10. Mira, mirando el expediente, a mí me parece que le debía haber dado el 20. ¿Y qué sé yo? ¿A quién consulto? Porque en última instancia, mi fuente de consulta sería el mismo perito, que normalmente ratifican a capa y espada lo que dijeron. Es difícil que se desdiga. Lo mando al cuerpo médico forense, hago perder 7 u 8 meses más. ¿Para qué? Si parece que está todo bien porque las partes no dijeron nada. Ahora, si las partes armaron un zafarrancho de combate, y bueno, habrá que ver y me podrán pedir que lo mande al cuerpo médico forense. Pero reitero, necesito un elemento. Y ustedes, como partes, también necesitan un elemento, que es fundamental, que es tener el médico al lado. Tanto la parte actora como la demandada. La actora se supone que cuando fue a iniciar la demanda, de alguna manera se asesoró, porque si no, ¿de dónde saca? Tiene el 30, tiene el 40. ¿Qué miró? Las tablas, los baremos. ¿Qué baremos? El de Altuve, los baremos legales, que se supone que hoy son obligatorios según la ley. Y la demandada, cuando le den traslado de la pericia por 3 días o 5 días, ustedes, abogados, ¿qué van a decir? Uy, me parece que dio mucho. Uy, qué bueno, le dio 0. Fantástico, ¿qué voy a decir? Pero mínimamente tengo que tener el médico de la empresa ya apalabrado, en conocimiento del expediente, para que el día que llegue la pericia, yo se la pase, y si la tengo que impugnar, me la haga él la impugnación. No yo. Yo le podría dar el marco jurídico eventualmente. Le explicaré lo que es la ley de riesgos y sus modificatorias. Pero nada más. El resto yo no lo puedo hacer, porque no tengo los conocimientos técnicos, como no lo puede hacer un juez. Así que esto es importante. También es importante que no se peleen con los peritos por pelearse con el perito. Porque la impugnación no es, yo no estoy de acuerdo. Esto es como cuando se apela una sentencia. Yo no estoy de acuerdo. Y el juez, en buen romance, cuando dice que esta apelación no reunió los requisitos de impugnación, dice, y bueno, vos no estás de acuerdo, pero esto es lo que yo pienso. Está bien. Yo soy el juez, pienso esto, vos no estás de acuerdo. Ahora,
Fundame la oposición. A ver en qué estoy equivocado. Porque este es el punto. Que el que hizo el dictamen haya cometido algún tipo de error. Lo demás es opinable. Porque los baremos, para bien o para mal, tienen porcentajes flexibles de incapacidad. Es lógico que en algunos casos tienen hasta 20 puntos y 25 puntos de diferencia. Y claro, porque no hay dos patologías columnarias iguales, porque no hay dos columnas vertebrales iguales. Entonces, por ahí, en determinada cuestión, la ley dice que la incapacidad de tal cuestión en la cervical, 7, va entre un 25 y un 40. Y claro, yo quisiera que me dieran el 40 si voy por la actor y que le den el 25 si voy por la demandada. Pero ahí es donde hay que ver si el médico que dio 25 fundó bien o no fundó bien. Esta es la clave de todo lo que estamos hablando. José Ingenieros, un extraordinario médico, también del siglo pasado, el introductor de la psiquiatría en Argentina, y autor de un libro del que se ha hablado mucho, que no sé si todo el mundo ha leído, que se llama El hombre mediocre, pero es recomendable. Decía que es natural que el paciente simule. Y yo diría, a veces más que simular, exagerar. Y el perito, sobre la base de los conocimientos, tiene que detectar esa simulación y volcar en el informe que los síntomas manifestados por el peritado y o la peritada, diríamos hoy, no coinciden con las maniobras o con los estudios complementarios. En las lumbalgias esto es terrible. Y es difícil determinar un grado en la lumbalgia. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento. El umbral del dolor es distinto de una persona a otra. Hay patologías que son un clásico, que son conflictivas. Las patologías lumbares, las lesiones de hombros y rodillas. El manguito rotador es un clásico. Ustedes saben que el hombro no tiene un anclaje como tiene el fémur. Y esto hace que cuando el hombro se lastima, más allá de que en muchos casos hay que llegar a la cuestión quirúrgica, pero aún con kinesiología es muy difícil de tratar con 10 o 15 sesiones. Es todo un tema el manguito rotador. Secuelas en las manos. ¿Por qué? Porque la mano es una herramienta. Y yo podré tener técnicamente las mejores cosas. Pero si el trabajito no me lo hace un robot, y aunque me lo haga un robot, si yo estoy todo el día, dándole a la computadora para que el robot trabaje, y en algún momento por ahí tengo un problema de túnel carpiano. Y la hipoacusia, que es un clásico, porque, y esto lo digo ya después de muchos años de ejercicio profesional, hace 50 que me recibí, calculen ustedes, siempre digo, no hagan cuenta, pues yo era menor de edad cuando me recibí. Pero aún así, son muchos años y recogí más experiencia en el ejercicio libre de la profesión que los 15 años que estuve en el tribunal, o por lo menos por partes iguales. Y la realidad era que en la década del 70 y del 80, la hipoacusia no le preocupaba a nadie. La gente no usaba, hasta había una cierta inconsciencia de pronto de los propios trabajadores. ¿Cuándo se empezó a tomar conciencia? Cuando apareció el temido 1113 del Código de Vélez y alguien dijo, ah, no, esto es responsabilidad, acá se aplica, y la hipoacusia se convirtió en una de las vedettes. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando se hacían los estudios, las audiometrías,
en el punto 4000 había siempre un corte, es decir, que la mayoría tenía una sordera, producto del trabajo y muy probablemente. Hoy no sé si a eso le sumamos los boliches con la gente joven, a 150 decibeles, y que yo no creo que nadie use un tapón auditivo para ir a bailar. No sé qué va a pasar dentro de unos años, ¿no? Es decir, ¿qué le vamos a atribuir? Porque hoy yo creo que no hay empresa, así sea una pyme, que no tenga bien claro el tema de usar los elementos de protección auditivo que cada vez son más sofisticados, ¿no? Así que, bueno, este es un tema interesante para analizar en el futuro. Pero digamos, estas son las patologías clásicas. En base a la patología hay puntos de pericia que son básicos. ¿Qué le vamos a preguntar al perito? ¿Qué patología tiene el actor sobre la base del reclamado? ¿Qué está vinculado al accidente o a la enfermedad profesional? A veces es tan difícil saber a qué responde exactamente la patología y qué tanto el trabajo incide, más allá de la cuestión de la indiferencia de la concausa, que eso es un tema como para una clase de 3 horas, poco más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos científicos que a él le permiten vincular o no la patología con el hecho que yo estoy denunciando? ¿Y cuál es el porcentual de incapacidad y sobre qué parámetros me lo determinó? ¿Cómo se resuelve la impugnación? Ya que hablamos de impugnación. Si la impugnación no está bien fundada, y reitero la necesidad de tener un médico para hacerla, el perito le tiene que decir al magistrado, mire, esta impugnación no tiene sustento, cosa que he visto en más de una oportunidad. Esto es así, por esto y por esto, y yo ratifico todo lo que dije. Y el juez, ante la ratificación, si la impugnación no tiene consistencia, si la impugnación no es clara, como para apuntar a demostrarme un error, en principio, y yo le daré la razón al perito. Esta es la regla general. Lo demás son excepciones. Ahora entramos en un tema espinoso, que es el tema de los baremos. Seguramente Monsieur Barème, que era un matemático francés del siglo XVIII, probablemente nunca imaginó que iba a ser tan famoso, que se iba a hablar de él en el siglo XXI, porque Baremo viene del apellido de este caballero, Monsieur Barème. En realidad el baremo no es más que una herramienta que busca ¿qué cosa? Reducir la discrecionalidad del médico que evalúa, que cuantifica. ¿Qué le aporta el baremo? Le aporta un valor numérico, normalmente porcentual, para ese daño que él está evaluando en relación a otro. Por eso, conocido médico del cuerpo médico forense, el doctor Guillermo Maciá, que dice que el objetivo es convertir un daño psicofísico en un valor numérico porcentual. Ese es el fin de la pericia. ¿Y cuál es el baremo que hay que utilizar? Esto es lo espinoso. ¿Por qué? Porque la 26773 vino a terminar con una cuestión, que era si los tribunales tenían que ajustar sus informes y dictámenes a la tabla de evaluación de incapacidades, las famosas y archiconocidas tablas que ya tienen sus buenos años, ¿cierto? 658, decreto 659, 49, del 2014 y demás, pero ahora esto es taxativo. Para garantizar un trato igual, hay que ajustar los informes a la tabla de evaluación de incapacidades
y sus modificatorias. Esta regla general estaba en la 24.557. La diferencia es que al artículo ahora habla de los tribunales competentes y obligan a fundar la pericia en las tablas. Tanto lo obligan que la Corte, en un fallo que si ustedes lo leen, no es tan claro y taxativo, pero manda un mensaje. Manda un mensaje que tiene que ver con algo que vamos a abordar enseguida, que son las pericias psicológicas, que dan unos dolores de cabeza tremendos. En este fallo, donde al trabajador se le había determinado una incapacidad de un 28%, se accidentó con una moto, yendo, volviendo del trabajo. Y le dieron un 30% de psicológica. Y la Corte revoca un fallo de la Sala 7 porque la perito se apartó del baremo oficial. Esto es lo que en buen romance dice. A mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho de una manera más contundente, pero la realidad es que, de acuerdo al encuadre, es como que la Corte dice esto no daba para un 30, daba para mucho menos, daba como para un 10, está dicho por ahí, en función de lo que mencionaron las partes. Pero le dieron un 30. Sumado a la incapacidad y al factor de ponderación, le había dado un 58% de incapacidad. Como si la víctima hubiera necesitado, según este 30, de una asistencia permanente, cosa que no estaba acreditada. Y salieron por ahí y dijeron, no vamos al fondo de la cuestión, pero acá no se aplicó el baremo. Ahora bien, ¿y qué pasa si en el baremo no está prevista la incapacidad? Bueno, en realidad no hay ninguna norma que diga que en una situación no prevista en la tabla no pueda ser resuelta en base a otros baremos que tengan un rigor científico, como por ejemplo el de Rinaldi y Altuve. Por ejemplo, una hernia inguinal incapacitante no operada, eso no está previsto en el baremo. Habla de hernias operadas que tengan secuela o no tengan secuela. Por la razón que sea, no se lo operó, es incapacitante, el baremo no lo contempla. Habrá que ver por qué, a lo mejor no se lo pudieron operar. Es posible irse a un baremo. Pero mientras estén contempladas en el baremo oficial, no me puedo apartar del baremo oficial. Porque si me aparto, esto abre el caso federal. Porque es una resolución contraria a la validez de una norma nacional. Y esto plantea la cuestión federal en los términos del 14 de la ley. Miguel Massa ha estudiado algunos factores de riesgo muy curiosos que presenta la prueba pericial. El primero de ellos, dice Massa, es el peligro de vincular el monto de los honorarios al valor del pleito, cosa que no me pasa con el médico oficial, porque no le importa. La relación entre el resultado del pleito y la posibilidad del cobro de los honorarios, que varía con los códigos de procedimiento. El riesgo de la designación azarosa de peritos. O problema de la falta de conocimiento del perito sobre lo que el magistrado necesita. Ahora vamos a ver estas cuestiones. Lo del valor del pleito y el monto de los honorarios está más que claro. De alguna manera lo mismo, el resultado del pleito y el cobro de los honorarios. En algún caso, si el empleador gana el juicio, no le pueden cobrar la totalidad, le cobran solo un porcentual, etcétera, etcétera, según el Código Procesal Laboral. Pero con las designaciones por sorteo, hay toda una cuestión. Hace un tiempo me decía un camarista civil que había tenido un problema muy grave
en un juicio por daños y perjuicios que necesitaba de un urólogo. Y le designan un urólogo que tenía hecha la especialidad en urología y la había terminado hacía 1 año o 2. Y el tema era de una complejidad que él necesitaba. Un urólogo con experiencia, con mucha experiencia. Y finalmente ese perito no sirvió, pero era el perito que le salió por el sorteo. Había varios en la lista. Dentro de todo, eso es una fortuna. La provincia de Buenos Aires es mucho más complicado. Y también la otra cuestión es que muchas veces el perito no conoce el marco jurídico y procesal. Por eso yo recalco siempre. No entiendo cómo, si no hay una historia clínica, el perito puede hacer la pericia. Lo que también marco en la psicológica, ¿cómo es posible que se pueda hacer una pericia psicológica si no está la médica previamente? Si yo no sé qué incapacidad física tiene, ¿cómo voy a determinar la psicológica? Que se supone que es un derivado de esa física. De esa física. No en general de cómo está la persona. Porque si en el interín, más allá de la incapacidad física que se le pueda determinar, perdió el trabajo, se le murió un familiar cercano, etcétera, etcétera, claro que cuando el psicólogo lo vea y le haga los test, va a dar que la persona tiene un estado grave de afectación psicológica. Ahora, eso tiene que ver con la física. Necesita necesariamente la física. Porque si yo tengo un 10 de física, ¿cómo puedo tener un 50 de psicológica? O está mal la física o está mal la psicológica. Hablo en términos generales. Ustedes me podrán decir, hay excepciones. Sí, claro, porque si un pianista perdió una falange del dedo índice, claro, por lo pronto no va a tener un 10, va a tener mucho más. Pero puede tener una psicológica enorme al margen de la incapacidad más la residual, que en este caso es grave, pero ahí sí puede haber una psicológica. Pero la regla general no pareciera ser esa. Las diapositivas que vienen ahora las voy a saltear porque llevamos casi 1 horita y nos queda la psicológica, que es muy importante. Pero ustedes podrán tener algún acceso futuro a estos puntos de pericia que he tratado de que sean los más exhaustivos posibles. Porque quiero entrar en la psicología. Lo primero que tenemos que entender es que la psiquis, que algunos la identifican con el alma humana, es una estructura que está establecida por el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad. El intelecto, la emoción y la voluntad se monta sobre la estructura biológica del individuo que está en el encéfalo. Y este aparato psíquico, esta alma humana conmocionada por las emociones, por la mucha o poca voluntad y por el intelecto de la persona, responde a vivencias. Vivencias que crean miedos, odios, culpas, alegrías, tristezas, cólera, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es esta psiquis la que montada en el cerebro permite funciones superiores del ser humano, como es el entendimiento y la comprensión. Y le da la posibilidad de interactuar con la realidad.
Estas son definiciones de una psiquiatra, la doctora Norma Martín, que compartió un libro sobre accidentes y enfermedades inculpables que yo dirigí hace unos años, y que tiene un capítulo médico hecho por el doctor Maciá y un capítulo vinculado a las cuestiones psicológicas hechas por esta psiquiatra, porque me pareció muy importante para analizar el 208, el 209, el 10, el 11, el 12 de la LST, que opinara un médico y una psiquiatra. En el ámbito de la ley laboral, ¿qué es el daño psíquico? Es una perturbación que puede ser transitoria o permanente de ese equilibrio espiritual, una perturbación patológica producida por un hecho ilícito, dice quien armó esto, a mí se me ocurre que podría ser ilícito, que genera en el que lo padece la posibilidad de reclamar una indemnización por ese daño. Hay, dice Gersi, una alteración de la personalidad, una perturbación profunda, también diría yo, o a veces no tanto, del equilibrio emocional que guarde un hecho causal, y esto es clave, porque es lo que yo vengo marcando de la relación con lo físico, con el hecho dañoso, y que entrañe una significativa descompensación que altere su integración en el medio social. Y acá también hay que decir que no todos percibimos estos hechos dañosos de la misma manera. ¿Por qué? Porque al igual que con el umbral de dolor, hay en la psiquis diferentes umbrales de dolor. Hay personas que de pronto se sienten acosadas, y lo digo por experiencia porque he tenido casos en el tribunal, de una persona que tenía, según ella, un tremendo acoso psicológico de una encargada, y los testigos que trajo, en el fondo, terminaron desdiciéndola, porque decían, sí, tiene mal carácter, pero nosotros lo tomamos como el que venía, porque esto ya lo sabíamos. Pero claro, pero esta muchacha, en su psiquis, que tiene otros componentes que son ajenos al trabajo, la impactó esto. Y se sentía mal, y se sentía acosada, y tenía una incapacidad que tenía que ver con eso. Pero realmente fue notable, porque los testigos que aportó ella le restaron importancia a la actuación de esta encargada. Fíjense qué notable, ¿no? Y el daño psíquico puede tener una etiología que sea vivencia pura, una violación, un robo a mano armada, puede ser el resultado de una afección física, una amputación, puede ser consecuencia de un compromiso cerebral directo, algún tipo de intoxicación por la sustancia que se imaginen. Y estos son casos donde la reacción que produce la psiquis, es decir, esa reacción neurótica, que en el caso de una violación o en el caso de una intoxicación, sin duda muy severa, no tiene objeción alguna. Ahora, si yo tengo un esguince sin limitaciones o una caída que no me da una incapacidad, la evaluación no puede ser. Tiene que ser, en principio, una evaluación restrictiva y separando la paja del trigo. Les cuento un caso cortito. Ustedes saben que los tribunales pueden pedir la comparencia de los peritos a la audiencia en este caso. Comparece el perito médico que le había dado 0 por un supuesto problema pulmonar. Y la psicóloga le da una incapacidad del 40 y pico %. Entonces dijimos, ¿pero cómo es esto?
La citamos, le preguntamos, y en un momento de la conversación ella dice, bueno, claro, porque hay que tener en cuenta que la persona está viviendo un momento traumático, muy grave, perdió el ojo. Entonces yo le digo, perdóneme. Bueno, dice él, después que dejó esta empresa, estuvo trabajando en otro lado y tuvo un accidente de trabajo y perdió la vista de un ojo, totalmente. Bueno, está bien, perfecto. Me imagino que lo encontró, a lo mejor 40 es poco, a lo mejor tiene un 60% de incapacidad psicológica. Pero usted me tiene que acotar, yo sé que es difícil, pero la incapacidad psicológica que se pudo haber derivado de este daño, que además el médico me dice que no es daño. ¿Se dan cuenta? Porque el problema muchas veces de los psicólogos es que no tienen en cuenta que tienen que evaluar un daño psicológico respecto de un hecho físico puntual. Sin duda que si después la persona no tiene trabajo, lo que está en un momento no tiene trabajo, en este caso tuvo otro accidente, va a estar mal, no tengo ninguna duda. Pero, insisto, tendrá que separar la paja del trigo, no hay otra. Porque si no, el juez, ¿qué valora? Yo personalmente, esto es una opinión absolutamente personal, antes que me mande la carta de documento de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, para mí es importante que el que evalúe una secuela psicológica tenga conocimientos médicos. Por eso, por lo menos, hace falta que esté, como dije antes, el examen físico antes de la evaluación psicológica. Porque acá estamos hablando de psicopatologías, pero psicopatologías referidas a hechos físicos. ¿Cómo se calcula el daño psíquico? Bueno, hay baremos. Hay mucho baremo del exterior, mucho baremo americano, como verán ahí. Y esto es típico. Muchos de los test que se hacen tampoco son locales. Y también convengamos que en principio quien hace la pericia va a ver a la persona menos de una hora, o como mucho una hora. Y ahí tendrá que hacerse una composición de lugar. Yo entiendo que no es fácil. El médico tiene a favor estudios mucho más concretos y en algunos casos indiscutibles, mucho más que lo que puede ser un test de Rocha. Pero bueno, es lo que el perito tiene. Ahí hay que disculparlos. Porque le hará los test, analizará los test, quizás lo vuelva a ver, pero no mucho más que esto. Y si hay psiquiatras o psicólogos que necesitan años para llegar a algún tipo de conclusión y que a lo mejor en 10 sesiones no se animarían a darle un porcentaje, ustedes imagínense un perito que lo va a ver muy poco tiempo. Pero lamentablemente lo que se aprecia, según lo que yo vi y lo que me han dicho muchísimos de mis colegas, tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, pareciera de que en las pericias psicológicas se tiende a dar porcentajes altos. Cada uno saque su conclusión. Acá tienen también muchos puntos de pericia, muchos, que en algún momento le pueden resultar útiles. Porque en el fondo también, cuando uno hace los puntos de pericia, tiene una tendencia a copiar y pegar. Pero hay que tratar de tener alguna cierta creatividad, diría yo, que apunte a lo específico que yo quiero, ¿cierto? Y por fin y por último, los baremos. ¿Qué es la incapacidad? La posibilidad de realizar eficientemente una tarea
determinada. Y la incapacidad es la imposibilidad de realizar o ejecutar esta tarea. Es decir, acciones anteriores al accidente que me incapacita. Como dije, los baremos vienen de este famoso señor Barem, que les quería mostrar ahí con su peluca clásica siglo XVIII, que debe haber tenido algún piojito que otro, y fue el que dio origen a estas tablas orientativas. Con esta imagen de Monsieur Barem, voy a dar por concluida la exposición, dejo de compartir, y espero que les haya resultado instructivo. Bueno, Osvaldo, muchas gracias, muy clara la exposición, como siempre, es un gusto contar contigo en este encuentro y bueno, y siempre con tus generosas participaciones dentro de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral. Estamos un poquito excedidos de tiempo, pero tenemos 3 preguntitas, no sé si querés que las veamos. Las vemos. Bueno, hay una primera pregunta basada en la pericia psicológica, donde la pregunta en concreto es si se le puede solicitar al perito que acompañe copias de los test, dibujos, etcétera, que realizó el actor. O esto no es Habitualmente posible, las porque ella acompaña. señala como que solamente se están presentando los informes con la conclusión y nada más. No. Generalmente las acompaña y si no se puede pedir, por supuesto, tiene la obligación de acompañarlos. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta donde apunta hacia una inconsistencia. Dice que el perito médico del Ministerio de Trabajo había emitido una previa opinión donde calculaba entre un 15 y un 25% la incapacidad, y dice que ahora, eso fue en el 2018, que ahora en el 2022, cuando se realizó el estudio médico, dice que ese mismo médico determinó finalmente la incapacidad en un 3,5. Dice que todavía no la habría presentado en el expediente, pero tenía pensado observarla, y si considera que esa cuestión es algún argumento para fundar esa observación. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una fractura de tibia y peroné, por ejemplo. Yo, gracias a Dios, yo no la tengo, pero... y me tienen que poner 2 soportes de platino o de lo que sea, me opera, me lo pone. Si a mí en ese momento, antes de darme el alta definitiva, me dicen, a ver, determíneme la incapacidad, yo tengo una incapacidad importante. Pero ¿qué ocurre? Luego me van a operar, me van a quitar esto. Y esto, desde ya anticipo, puede haber algún tipo de daño, porque yo a todo esto fui víctima de 2 operaciones con anestesia general, que no es poca cosa. Pero luego de que saquen estos hierros, yo puedo tener una incapacidad 0, que es lo más probable si está bien hecho el trabajo y se trata de una persona joven, que tenga una incapacidad 0. ¿Por qué? Porque las incapacidades pueden revertir. No es que alguien tenga una incapacidad y que es absoluta. La que no va a revertir, obviamente, es una amputación. Si a mí me amputaron la mano, me amputaron la mano, punto. No hay duda. Eso no va a revertir. Pero otras cosas pueden revertir. La kinesiología revierte muchas cosas y mejora muchos cuadros. Ahora, hay que ver el caso, parece como mucho, pero puede ocurrir. También me ha ocurrido de haber mandado un expediente al cuerpo médico forense con un 30% de incapacidad y que viniera el cuerpo médico forense diciendo 0. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque además el cuerpo médico forense suele ser bastante estricto en los porcentajes de incapacidad, ¿eh? Bien, muy claro. Una tercera pregunta, consulta si el abogado debe o puede entrar con el actor a la pericia psicológica, ya que le ha pasado que en varios casos los peritos le han prohibido el ingreso, y la otra consulta vinculada a eso es si se puede grabar la pericia como para tener elementos para una posterior impugnación. Bueno, acá lo que ocurre es que juegan
algunas leyes sobre la confidencialidad, y a mí me parece razonable en el caso de la pericia psicológica que el abogado no entre con el trabajador. El abogado tendrá después que analizar qué dice por escrito el perito. ¿Por qué? Porque el trabajador, al margen de lo que diga la pericia, puede revelar cosas muy íntimas a un psicólogo que no necesariamente el abogado tiene que saber, y que a lo mejor el trabajador o la trabajadora nunca tuvo en mente decírsela a su abogado. Bien. Bueno, una pregunta más dice, cuando la patología que se reclama es estrés laboral, ¿conviene hacer tanto la pericia médica como la psicológica o solo la segunda? Y no, yo pediría ambas. Hay que ver exactamente en qué consistió el estrés. Pero también acá puede haber otra cosa que juegue de una manera importante. ¿Y saben qué es? La pericia técnica, que muchas veces se olvida. La pericia técnica, en una cuestión como esta, puede ser un factor muy importante, porque determinar cómo es el lugar de trabajo de la persona tiene mucho que ver con eso, sin duda. Y creo que esta es una ampliatoria de una pregunta que hizo antes. Consultan, doctor, ¿de dónde surge que el perito debe acompañar los test, las preguntas y los dibujos que realizó el actor? O sea, si habría alguna norma expresa o es una Con inferencia. franqueza no lo recuerdo en este momento. No me acuerdo. Pero Perfecto. son elementos de diagnóstico, como puede ser una ecografía o una resonancia magnética. Muy bien. Bueno, Acá se pone todo sobre la mesa. perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. De nuevo, muchas gracias, doctor Madaloni, muy claro en la exposición, muy generoso con las preguntas. Los invitamos a todos los asistentes a compartir alguna de estas experiencias y profundizar estas líneas de investigación, inquietudes en los programas del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, Sebastián. Muchas gracias. Veo ahí los agradecimientos en el chat. Bueno, el agradecido soy yo. Hasta